Ahora eres una indigente, así que ve a pedir algunas monedas en la calle y buscar un refugio, dijo mi hijo Elías con una sonrisa burlona que me heló la sangre. Estábamos en las escaleras del tribunal, acababa de perder todo en un juicio que él mismo había orquestado contra mí. 70 años de vida, 40 construyendo un imperio desde cero, y todo se derrumbó en una sola tarde. El juez había dado su veredicto final y yo, Lidia Saucedo, la mujer que alguna vez controló empresas valuadas en millones de dólares, ahora no tenía absolutamente nada. Las puertas del juzgado se cerraron detrás de mí con un sonido seco que resonó como una sentencia de muerte. Mis manos temblaban mientras sostenía una maleta vieja y desgastada, lo único que me quedaba de toda una vida de trabajo. El aire frío de la tarde me golpeó el rostro, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Mi hijo se acercó a mí con pasos calculados, saboreando cada segundo de mi humillación. Llevaba un traje caro, de esos que yo solía pagarle cuando aún me consideraba su madre y no su enemiga. Sus ojos brillaban con un triunfo cruel que me partió el alma en pedazos. Deberías agradecerme que no te haya dejado completamente en la ruina, continuó con veneno en cada palabra. Al menos tienes esa maleta patética para guardar tus trapos. Se rió de nuevo, y el sonido me taladró los oídos como cristales rotos. Quise responderle. Quise gritarle que él no era así, que alguna vez fue mi niño, que lo amé desde el momento en que nació. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, ahogadas por la traición y el dolor. Mis labios temblaron, intentando formar alguna frase, alguna defensa, pero solo salió un sollozo ahogado que traté de ocultar mordiéndome el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No podía darle la satisfacción de verme llorar. No después de todo lo que había hecho. No después de haberme traicionado de la manera más vil y cobarde posible. Elías se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su costosa colonia mezclada con el aroma amargo del triunfo. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, susurró con malicia. Que mañana iré al registro para firmar la escritura de la casa, tu casa, la que tanto amabas. ¿Y sabes qué haré con ella? La venderé. La convertiré en efectivo. Y tú no podrás hacer absolutamente nada para impedirlo. Sus palabras fueron como golpes directos al corazón. Esa casa no era solo una propiedad, era el lugar donde había criado a mi hijo, donde había llorado mis penas y celebrado mis victorias. Era mi refugio, mi santuario, y ahora él la arrebataría como si no significara nada. Elías, por favor, logré susurrar finalmente, mi voz quebrada y apenas audible. Soy tu madre. Extendí mi mano hacia él, un gesto desesperado buscando alguna señal de humanidad en sus ojos. Pero lo que encontré fue peor que la indiferencia. Encontré desprecio. Encontré odio. Encontré a un desconocido habitando el cuerpo del hijo que alguna vez amé con cada fibra de mi ser. Él apartó mi mano con un movimiento brusco, como si mi simple toque lo contaminara. Tú dejaste de ser mi madre el día que decidiste tratarme como tu empleado en lugar de tu hijo, escupió con rabia contenida. Toda mi vida fui solo una pieza en tu tablero de ajedrez empresarial. Nunca fui suficiente para ti. Nunca fui lo que querías que fuera. Se enderezó, ajustó su corbata con movimientos elegantes y me miró por última vez con esos ojos que alguna vez fueron tiernos y ahora solo reflejaban frialdad. Así que ahora, finalmente, te estoy dando lo que mereces. Nada. Absolutamente nada. Adiós. Lidia. Espero que los refugios para indigentes tengan espacio para ti. Y sin más, se dio la vuelta y caminó hacia su auto último modelo estacionado frente al tribunal, dejándome allí parada como una estatua rota. Mis piernas cedieron y tuve que apoyarme contra la pared del edificio para no caer. Las lágrimas finalmente brotaron sin control, recorriendo mis mejillas arrugadas y cayendo sobre el concreto frío. La gente pasaba a mi alrededor, algunos mirándome con curiosidad, otros con lástima, la mayoría simplemente ignorándome como si fuera invisible. Y en cierto modo, lo era. En cuestión de horas había pasado de ser Lidia Saucedo, la empresaria respetada, a ser solo otra anciana sin hogar en las calles de la ciudad. El cambio fue tan brutal, tan absoluto, que mi mente luchaba por procesarlo. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta me martillaba el cerebro mientras arrastraba mi maleta por la acera, sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir. Había construido un imperio de la nada. Comencé con un pequeño taller de costura cuando tenía 20 años, trabajando 18 horas al día, sacrificando todo, incluyendo mi salud y mi vida personal. Poco a poco,
Ese taller se convirtió en una fábrica, luego en una cadena de tiendas, después en una corporación internacional. Llegué a tener más de 1000 empleados, propiedades en 3 países, cuentas bancarias que la mayoría de la gente no podría ni imaginar. Y lo hice sola. Completamente sola. Pero ahora entendía que ese fue mi error. Estuve tan obsesionada con construir, con crecer, con demostrarle al mundo que una mujer podía llegar a la cima, que olvidé lo más importante. Olvidé ser humana. Olvidé ser madre. Olvidé que el dinero y el poder no son nada si no tienes a alguien con quien compartirlos. Alguien que te ame por quien eres y no por lo que posees. Elías creció viendo a una madre ausente, fría, que medía el éxito en cifras y contratos en lugar de abrazos y tiempo compartido. Lo empujé para que fuera exitoso, lo entrené para que fuera fuerte, pero nunca le enseñé a amar. Nunca le mostré amor. La noche comenzó a caer y las luces de la ciudad se encendieron una por una, creando un manto de colores que contrastaba con la oscuridad que sentía en mi alma. Caminé sin dirección durante horas, pasando por calles que alguna vez recorrí en autos de lujo, frente a restaurantes donde solía cerrar negocios millonarios, junto a edificios que una vez consideré comprar. Todo me era familiar y a la vez completamente ajeno. Era como ver mi vida anterior a través de un cristal opaco, sabiendo que ya no pertenecía a ese mundo, que había sido expulsada sin posibilidad de retorno. El cansancio comenzó a hacer mella en mi cuerpo. Mis piernas de 70 años no estaban acostumbradas a caminar tanto, y cada paso se volvía más doloroso que el anterior. Mi espalda me gritaba que me detuviera, que descansara, ¿pero dónde? ¿En qué lugar podría recostar mi cabeza una mujer que hasta ayer tenía una mansión de 5 habitaciones? La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Casi. Porque no había nada gracioso en mi situación. Nada en absoluto. Encontré un banco en una plaza pequeña y me senté, dejando caer la maleta a mi lado con un suspiro de agotamiento. El parque estaba casi vacío, apenas algunas personas paseando perros o corriendo sus últimas vueltas del día. Miré hacia el cielo nocturno, buscando estrellas pero encontrando solo el brillo artificial de la contaminación lumínica. Ni siquiera podía ver las estrellas. Ni siquiera eso me quedaba. Cerré los ojos e intenté respirar profundamente, pero el aire se sentía pesado, cargado de humedad y desesperanza. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? No tenía familia más que Elías, y él acababa de demostrarme que prefería verme muerta antes que ayudarme. No tenía amigos, porque mi obsesión por el éxito había sacrificado todas las relaciones personales que alguna vez tuve. Los socios de negocios desaparecieron en cuanto supieron que había perdido mi fortuna. Así funciona este mundo cruel. Cuando tienes dinero, todos quieren estar cerca. Cuando lo pierdes, te vuelves invisible. Abrí la maleta buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme un mínimo de consuelo. Dentro había algunas prendas de ropa, documentos viejos sin valor, y al fondo, envuelta en un pañuelo de seda desgastado, encontré una fotografía. Era una imagen de hace 40 años. Yo tenía 30, era joven, hermosa, llena de ambición y determinación. En la foto sostenía a Elías cuando era apenas un bebé de pocos meses. Él me miraba con esos ojos enormes y confiados, llenos de amor incondicional. Yo sonreía a la cámara, pero incluso en esa imagen podía ver la distancia en mi mirada. Nunca lo sostuve como debía. Nunca lo abracé lo suficiente. Siempre estaba pensando en el próximo negocio, en la próxima oportunidad, en cómo multiplicar mi fortuna. Apreté la fotografía contra mi pecho y finalmente dejé que las lágrimas fluyeran sin control. Lloré por todo lo que había perdido, pero más que nada, lloré por todo lo que nunca tuve. Por los momentos con mi hijo que sacrifiqué. Por las conversaciones que nunca sostuvimos. Por el amor que nunca le demostré de la manera correcta. Pero esta historia no comenzó en las escaleras de ese tribunal. No comenzó con la traición de Elías ni con mi caída en desgracia. Esta historia comenzó hace 40 años, cuando yo era una mujer joven y ambiciosa que cometió el error más grande de su vida. Un error que me perseguiría durante décadas y que, sin saberlo entonces, marcaría el destino de muchas personas inocentes. Tenía 30 años cuando mi pequeño taller de costura finalmente comenzó a generar ganancias reales. Había trabajado sin descanso durante una década, ahorrando cada centavo, reinvirtiendo cada dólar que ganaba. Mi esposo había muerto 2 años antes en un accidente automovilístico, dejándome sola con Elías, que entonces era solo un niño de 2 años. No tuve tiempo para lamentar mi viudez.
No tuve el lujo de detenerme a llorar. Tenía una boca que alimentar y un negocio que mantener a flote. Así que seguí adelante, trabajando 18 horas al día, durmiendo apenas 4 o 5 horas cada noche, viviendo de café y determinación pura. Para ayudarme con Elías, contraté a una empleada doméstica. Se llamaba Hilda. Era una mujer humilde, de origen campesino, con apenas 22 años. Tenía el rostro suave, manos trabajadoras y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era callada, eficiente, y cuidaba a Elías como si fuera su propio hijo. Durante meses, todo funcionó perfectamente. Hilda se encargaba de la casa y de mi hijo, yo me enfocaba en expandir el negocio. Los números comenzaron a crecer de manera exponencial. Lo que había sido un pequeño taller se estaba convirtiendo en algo más grande, algo con verdadero potencial. Entonces conocí a Lorenzo. Él era el hijo de uno de mis proveedores de telas. Tenía 28 años, era apuesto, educado, provenía de una familia adinerada. Cuando me visitó por primera vez para discutir un contrato de suministro, sentí algo que no había sentido en años. Una chispa, una conexión. Algo que me hacía sentir mujer de nuevo y no solo una máquina de trabajo. Lorenzo comenzó a visitarme con más frecuencia de la necesaria. Traía muestras de telas que no había solicitado, proponía negocios que no necesitaba, pero yo no me quejaba. Me gustaba tenerlo cerca. Me gustaba la forma en que me miraba, como si viera algo más allá de la empresaria fría y calculadora que me había convertido. Después de 6 meses, Lorenzo me pidió que nos casáramos. Dijo que me amaba, que quería formar una familia conmigo y con Elías, que juntos podríamos construir un imperio comercial que abarcaría todo el país. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. No porque lo amara con locura, sino porque era una excelente decisión de negocios. Su familia tenía conexiones, recursos, prestigio. Era exactamente lo que necesitaba para llevar mi empresa al siguiente nivel. Pero entonces, 2 semanas antes de la boda, todo se derrumbó. Llegué a casa más temprano de lo usual ese día. Había cerrado un contrato importante y quería celebrar, tal vez invitar a Lorenzo a cenar. Entré por la puerta trasera, la que daba directamente a la cocina, y allí los encontré. Lorenzo y Hilda estaban hablando en voz baja junto a la ventana. No se habían dado cuenta de mi presencia. La luz del atardecer los iluminaba de una manera casi íntima, y cuando los vi, algo dentro de mí se rompió. Lorenzo tenía la mano de Hilda entre las suyas. Ella lloraba silenciosamente mientras se le susurraba algo al oído. No escuché las palabras exactas, pero vi la ternura en sus ojos, la preocupación genuina, el afecto profundo. Entonces Hilda dijo algo que me congeló la sangre. Tengo miedo, Lorenzo. No sé qué hacer. Estoy embarazada. El mundo se detuvo en ese momento. El aire se volvió denso, irrespirable. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría en mi pecho. Embarazada. Hilda estaba embarazada. Y por la forma en que Lorenzo la miraba, por la forma en que sostenía su mano, no había duda de quién era el padre. Te prometo que todo estará bien, dijo Lorenzo con una voz cargada de emoción. No te dejaré sola. No importa lo que pase, estaré contigo y con nuestro hijo. Algo estalló dentro de mí. No fue tristeza. No fue dolor. Fue rabia pura y ardiente. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esa mujer insignificante a tocar lo que era mío? ¿Cómo se atrevía a quedarse embarazada del hombre que se suponía que sería mi esposo, el hombre que me ayudaría a construir mi imperio? Entré a la cocina con pasos firmes, y ambos se sobresaltaron al verme. La culpa se dibujó inmediatamente en sus rostros. Hilda dio un paso atrás, llevándose las manos al vientre en un gesto protector. Lorenzo palideció, pero intentó mantener la compostura. Lidia, yo puedo explicar, comenzó él, pero yo levanté la mano para silenciarlo. No necesito explicaciones, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada considerando la tormenta que rugía en mi interior. Lo he visto todo. Lo he escuchado todo. Mis ojos se clavaron en Hilda con una intensidad que la hizo temblar. Tú, fuera de mi casa. Ahora. Señora Lidia, por favor, suplicó Hilda con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo no quería que esto pasara. Yo nunca quise faltarle al respeto. Pero el señor Lorenzo y yo
Nosotros nos conocimos antes de que usted y él comenzaran a salir. Nosotros nos amábamos, pero su familia nunca lo aceptaría con alguien como yo. Alguien como tú, repetí con desdén. Tienes razón. Eres una empleada doméstica sin educación, sin futuro, sin nada que ofrecer. ¿Y te atreves a compararte conmigo? ¿Te atreves a pensar que tienes algún derecho sobre él? Lorenzo intentó intervenir. Lidia, esto no es culpa de Hilda. Yo soy el responsable. Yo debía haberte dicho la verdad desde el principio. Hilda y yo teníamos una relación antes de conocerte, pero mi familia me presionó para que la terminara porque ella no era de nuestra clase social. Cuando te conocí, pensé que podía olvidarla, pensé que podía construir algo contigo basado en intereses comunes, en metas compartidas. Pero me equivoqué. Sus palabras fueron como veneno en mis oídos. Te equivocaste, dije con una risa amarga. ¿Te equivocaste al pedirme matrimonio? ¿Te equivocaste al hacerme creer que construiríamos algo juntos? Lo siento, dijo él, y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Nunca quise herirte. Pero no puedo casarme contigo sabiendo que amo a otra persona. Y ahora que Hilda está esperando un hijo mío, no puedo abandonarla. No importa lo que diga mi familia. No importa lo que piense la sociedad. Voy a estar con ella. La traición que sentí en ese momento fue absoluta. No porque amara a Lorenzo con locura, sino porque había visto en él la pieza perfecta para mi plan maestro. Había calculado cada movimiento, había planeado cada detalle de cómo su familia y la mía se unirían para crear un imperio comercial imparable. Y ahora todo se derrumbaba por culpa de una empleada doméstica embarazada. Muy bien, dije finalmente, mi voz fría como el acero. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero escúchame bien, Lorenzo. Si das un paso fuera de esta casa con ella, me aseguraré de que tu familia te desherede. Me aseguraré de que ningún negocio respetable trabaje contigo. Usaré cada conexión que tengo, cada favor que me deben, para destruir cualquier oportunidad que tengas de salir adelante. No puedes hacer eso, dijo él, pero su voz sonaba insegura. Ah, no, respondí con una sonrisa cruel. Soy Lidia Saucedo. Puedo hacer mucho más de lo que imaginas. Luego me volví hacia Hilda, y lo que hice a continuación me perseguiría durante el resto de mi vida. Tú, dije señalando a Hilda con un dedo acusador que temblaba de rabia. Tienes exactamente 10 minutos para recoger tus cosas y salir de mi casa. Y si alguna vez vuelves a acercarte a Lorenzo, si alguna vez intentas contactarlo, me aseguraré personalmente de que la vida se te convierta en un infierno. Hilda me miró con ojos suplicantes, sus manos aún protegiendo su vientre donde crecía una vida inocente. Señora Lidia, por favor. No tengo a dónde ir. No tengo familia aquí. Necesito este trabajo para sobrevivir. Por favor, tenga piedad. Pero yo no tenía piedad en ese momento. Solo tenía orgullo herido y ambición frustrada. Debiste pensar en eso antes de acostarte con mi prometido. Escupí las palabras como si fueran veneno. Ahora lárgate antes de que llame a la policía y te acuse de robo. Créeme que encontraré la manera de hacer que te arresten. Lorenzo dio un paso adelante, interponiéndose entre Hilda y yo. Lidia, esto ya es suficiente. No puedes amenazarla así. Está embarazada, por el amor de Dios. Necesita cuidados, necesita un lugar seguro donde vivir. ¿Y qué sugieres? Lo enfrenté con los brazos cruzados. Que la mantenga aquí, en mi propia casa, cuidando a mi hijo mientras lleva en su vientre al tuyo. Que todos los días tenga que ver el recordatorio vivo de tu traición caminando por mis pasillos. Entonces déjame ayudarla, rogó Lorenzo. Déjame buscarle un lugar donde quedarse, déjame darle dinero para que pueda mantenerse hasta que nazca el bebé. Fue ahí donde mostré mi verdadera crueldad. Fue ahí donde me convertí en el monstruo que Elías vio en mí años después. Si le das un solo centavo, dije con voz gélida, si la ayudas de cualquier forma, haré exactamente lo que te prometí. Destruiré tu reputación, arruinaré a tu familia, me aseguraré de que tu apellido se convierta en sinónimo de vergüenza en esta ciudad. Lorenzo me miró con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de persona amenaza a una mujer embarazada? La clase de persona que no se deja humillar, respondí sin un ápice de remordimiento. La clase de persona que protege lo que ha construido con sangre y sudor.
Tú elegiste jugar este juego, Lorenzo. Ahora vive con las consecuencias. Me dirigí hacia la puerta y la abrí de par en par. El aire frío de la tarde entró como un presagio de la tragedia que estaba por desencadenar. Fuera. Ambos. No quiero volver a verlos en mi vida. Hilda salió corriendo hacia su pequeña habitación en la parte trasera de la casa, sollozando incontrolablemente. Lorenzo me miró una última vez, sus ojos llenos de decepción y desprecio. Algún día te arrepentirás de esto, dijo en voz baja. Algún día entenderás el dolor que estás causando. Lo dudo, mentí, aunque algo profundo en mi interior ya comenzaba a retorcerse de culpa. 15 minutos después, Hilda salió con una pequeña maleta, los ojos rojos de tanto llorar, el rostro pálido y demacrado. Pasó junto a mí sin mirarme, como si yo fuera un monstruo demasiado terrible para enfrentar. Lorenzo intentó seguirla, pero lo detuve con mis palabras finales. Recuerda lo que te dije. Si la ayudas, si la sigues, destruiré todo lo que tu familia ha construido durante generaciones. No creas que estoy bromeando. Tengo los contactos y la determinación para hacerlo realidad. Vi la agonía en su rostro mientras miraba a Hilda alejarse por la calle oscura, sola, vulnerable, embarazada y sin ningún lugar a donde ir. Vi cómo sus manos se cerraban en puños, cómo luchaba contra el instinto de correr tras ella. Pero mi amenaza funcionó. El miedo a la ruina familiar fue más fuerte que su amor por ella. Se quedó allí parado, inmóvil, viéndola desaparecer en la distancia. Y yo, satisfecha con mi victoria cruel, cerré la puerta con fuerza. Esa noche no pude dormir. Me dije a mí misma que había hecho lo correcto, que había protegido mi dignidad, que había defendido mi posición. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Hilda, sus manos protegiendo ese vientre donde crecía una vida inocente, sus lágrimas de desesperación. A la mañana siguiente, Lorenzo apareció en mi puerta. Estaba descompuesto, con ojeras profundas, el traje arrugado. Necesito saber que está bien, dijo sin preámbulos. Necesito saber que Hilda está a salvo. Eso ya no es tu problema, respondí con frialdad. Rompiste nuestro compromiso. Traicionaste mi confianza. Lo que le pase a esa mujer no es asunto tuyo ni mío. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, preguntó con voz quebrada. Hay una vida humana en juego. Un bebé inocente que no pidió nacer en medio de este desastre. Ella debió pensar en eso antes, dije, aunque por dentro comenzaba a sentir el peso de mis acciones. Ahora vete. Y no vuelvas nunca más. Lorenzo me miró con tal intensidad que tuve que apartar la vista. Te convertiste en un monstruo, Lidia. Y algún día, ese monstruo te devorará por dentro. Se dio la vuelta y se marchó. Y esa fue la última vez que lo vi. Las semanas pasaron y traté de enterrar lo sucedido bajo montañas de trabajo. Mi negocio continuó creciendo. Cerré contratos importantes, expandí mi producción, abrí nuevas tiendas. El dinero fluía y el éxito parecía imparable. Pero por las noches, cuando el silencio se hacía pesado, pensaba en Hilda. ¿Dónde estaría? ¿Habría encontrado refugio? ¿Tendría suficiente para comer? ¿Estaría recibiendo cuidado médico para su embarazo? Las preguntas me atormentaban, pero mi orgullo era más fuerte que mi culpa. Me negaba a admitir que había actuado mal. 3 meses después, recibí una noticia que me destrozó de maneras que no esperaba. Lorenzo había muerto. Un ataque al corazón repentino, decían. Tenía solo 28 años. Era joven y aparentemente sano, pero el estrés y la depresión que había estado sufriendo habían cobrado su precio. Asistí a su funeral vestida de negro, manteniendo la compostura, interpretando el papel de la prometida afligida. Pero por dentro, sabía la verdad. Lorenzo había muerto de tristeza. Había muerto porque yo le impedí estar con la mujer que amaba, porque lo obligué a abandonar a su hijo por nacer, porque lo até con amenazas y miedo. Durante el funeral, busqué entre los asistentes alguna señal de Hilda. Pensé que tal vez aparecería para despedirse del hombre que amó. Pero no estaba allí. No había rastro de ella en ninguna parte. Después del funeral, contraté discretamente a un investigador privado para que la encontrara. No por bondad, no por deseos de ayudarla, sino por una necesidad egoísta de saber que no había muerto tan bien, que mi conciencia no cargaría con 2 vidas destruidas.
El investigador regresó 3 semanas después con noticias que me helaron hasta los huesos. Había encontrado registros hospitalarios. Hilda había dado a luz sola en un hospital público a una niña saludable. Pero hubo complicaciones durante el parto. Hemorragia severa. No llegaron a tiempo para salvarla. Hilda murió 2 horas después de dar a luz, sola en una cama de hospital, sin nadie que sostuviera su mano, sin nadie que le dijera que todo estaría bien. La bebé, una niña que llevaba los genes de Lorenzo y de Hilda, había sobrevivido. La llamaron Luciana, según el documento que Hilda alcanzó a firmar antes de morir. La niña fue enviada inmediatamente a un orfanato estatal. Sin familia conocida, sin nadie que la reclamara, se convirtió en una más entre cientos de niños abandonados. Cuando el investigador me dio su informe completo, me entregó también una carta. Era de Hilda, escrita con letra temblorosa en sus últimos momentos de conciencia. La enfermera que atendió su parto la había guardado, esperando que alguien viniera a buscarla algún día. Abrí esa carta con manos temblorosas y leí las palabras que me perseguirían durante 40 años. Señora Lidia, si algún día lee esto, quiero que sepa que la perdoné. Entiendo que el dolor puede hacer que las personas actúen de maneras crueles. Pero le pido, le suplico, que cuide de mi hija. Ella es inocente. Ella no tiene culpa de los errores que cometimos los adultos. Su nombre es Luciana. Es la hija de Lorenzo. Tiene derecho a conocer quién fue su padre. Por favor, no la deje sola en este mundo como me dejó a mí. Doblé la carta y la guardé en el fondo de mi escritorio, en un cajón que raramente abría. Me dije a mí misma que buscaría a la niña más adelante, cuando tuviera más tiempo, cuando mi negocio estuviera más establecido. Pero esos días nunca llegaron. Los meses se convirtieron en años, y eventualmente dejé de pensar en Hilda y en su hija. O al menos eso me dije a mí misma. Enterré la culpa bajo capas y capas de trabajo obsesivo. Mi empresa creció a un ritmo exponencial. En 5 años, pasé de tener un taller de costura a controlar una cadena de fábricas textiles que empleaba a más de 500 personas. En 10 años, había expandido el negocio a nivel internacional, con oficinas en 3 países y contratos con las marcas de ropa más prestigiosas del continente. El dinero llegaba en cantidades que jamás imaginé. Compré propiedades, invertí en bienes raíces, diversifiqué mis negocios. A los 40 años, era millonaria. A los 50, mi fortuna superaba los $20 millones. A los 60, era una de las empresarias más exitosas de la región. Pero mientras mi cuenta bancaria crecía, mi relación con Elías se desmoronaba. Mi hijo creció viendo a una madre que siempre estaba ausente, siempre ocupada, siempre anteponiendo los negocios a cualquier otra cosa. Intenté compensar mi ausencia con regalos caros, con viajes lujosos, con la mejor educación que el dinero pudiera comprar. Pero nunca le di lo único que realmente necesitaba: mi tiempo, mi atención, mi amor incondicional. Elías se convirtió en un joven resentido y amargado. A los 25 años, ya trabajaba en la empresa familiar, pero no por vocación sino por obligación. Yo lo empujaba constantemente, lo criticaba cuando cometía errores, lo comparaba con ejecutivos más exitosos. Quería moldearlo a mi imagen, convertirlo en el heredero perfecto de mi imperio. Pero solo logré que me odiara. Hubo momentos en los que intentó acercarse a mí. Recuerdo una noche, cuando tenía 18 años, que entró a mi oficina con lágrimas en los ojos. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz quebrada. «Me siento solo. Siento que nunca te importé realmente». Yo estaba revisando contratos para un negocio que valía $3 millones. «Ahora no, Elías», le dije sin siquiera levantar la vista de los documentos. «Esto es importante. Hablamos mañana». Pero mañana nunca llegó. Siempre había algo más urgente, algo más importante que atender. Y poco a poco, Elías dejó de intentar. Se volvió frío, distante, igual que yo. Vi cómo mi propio comportamiento se reflejaba en él como un espejo cruel, pero no hice nada para cambiarlo. Los años pasaron en un borrón de reuniones, viajes de negocios y noches sin dormir revisando estados financieros. Cumplí 65 años, luego 68. Mi salud comenzó a deteriorarse. Los médicos me advirtieron sobre el estrés, sobre la necesidad de desacelerar, pero yo no escuchaba. El trabajo era mi vida, mi identidad, lo único que sabía hacer.
Entonces, hace 2 años, algo cambió en Elías. Se volvió inusualmente atento, preguntaba por mi salud, se ofrecía a ayudarme con las decisiones importantes de la empresa. Yo pensé que finalmente había madurado, que finalmente entendía el valor del legado que estaba construyendo para él. ¡Qué ingenua fui! Lo que no sabía era que Elías había estado planeando su venganza durante años. Había estado recolectando documentos, buscando irregularidades en mis transacciones antiguas, construyendo un caso legal contra mí. Y cuando finalmente tuvo todo lo que necesitaba, atacó con la precisión de un depredador. Me demandó alegando que yo había cometido fraude corporativo décadas atrás, que había evadido impuestos, que había manipulado contratos de manera ilegal. Las acusaciones eran parcialmente falsas, pero había suficiente verdad mezclada entre las mentiras para hacerlas creíbles. En los primeros años de mi negocio, cuando luchaba por sobrevivir, había tomado atajos. Había hecho cosas que en ese momento parecían necesarias, pero que ahora, bajo el escrutinio legal, parecían criminales. El caso se prolongó durante meses. Gasté millones en abogados, en intentar limpiar mi nombre, en defender el imperio que había construido con tanto sacrificio. Pero Elías era implacable. Había planeado cada movimiento con cuidado meticuloso, había anticipado cada una de mis defensas. Y finalmente, en ese tribunal frío y despiadado, perdí. El juez ordenó que todos mis bienes fueran transferidos a Elías como compensación por los años de abuso emocional y explotación laboral que había sufrido. La casa, las propiedades, las acciones de la empresa, las cuentas bancarias. Todo pasó a sus manos en un solo golpe devastador. Ahora, sentada en ese banco de la plaza, con la fotografía de Elías bebé en mis manos temblorosas, finalmente entendía la magnitud de mi fracaso. No había fracasado como empresaria. Había fracasado como ser humano. Había fracasado como madre. Las horas pasaron lentamente. La noche se hizo más profunda y el frío más penetrante. Otras personas sin hogar comenzaron a aparecer en el parque, buscando los mejores lugares para dormir. Algunos me miraban con curiosidad, otros con indiferencia. Me había convertido en una de ellos, una más entre los invisibles de la sociedad. Intenté dormir en ese banco, pero el frío hacía imposible descansar. Mi cuerpo de 70 años no estaba preparado para estas condiciones. Temblaba incontrolablemente, mis articulaciones gritaban de dolor, mis huesos crujían con cada movimiento. Pensé que tal vez moriría allí, esa misma noche, congelada en un banco de plaza como una indigente cualquiera. Y parte de mí deseaba que así fuera. Sería más fácil que enfrentar la realidad de lo que mi vida se había convertido. Pero sobreviví a esa noche. Y a la siguiente. Y a la que siguió después. Los días se convirtieron en una nebulosa de hambre, frío y desesperación. Aprendí dónde conseguir comida gratis, qué refugios aceptaban mujeres ancianas, cómo evitar las zonas peligrosas de la ciudad. Perdí peso rápidamente. Mi ropa comenzó a colgarme del cuerpo como trapos en un espantapájaros. Mi cabello, que siempre había mantenido perfectamente arreglado, se volvió un desastre grasiento y enredado. Mis manos, que alguna vez lucieron manicura impecable y joyas costosas, ahora estaban agrietadas y sucias. Me convertí en lo que Elías predijo, una indigente. 3 semanas después de perder todo, mientras buscaba comida en un contenedor de basura detrás de un restaurante, tuve una epifanía. Recordé la carta de Hilda. Recordé a la niña que había abandonado a su suerte 40 años atrás. Luciana, la hija de Lorenzo y Hilda. ¿Estaría viva todavía? ¿Qué habría sido de ella? ¿Habría encontrado una familia adoptiva? ¿Estaría bien? Las preguntas me asaltaron con una urgencia que no había sentido en décadas. De repente, encontrar a esa niña, ahora una mujer adulta, se convirtió en lo único importante. Tal vez era la desesperación hablando. Tal vez era la culpa que había estado enterrando durante 40 años finalmente emergiendo a la superficie. O tal vez era simplemente el instinto de supervivencia de una mujer que necesitaba encontrar algún propósito para seguir viviendo. Pero en ese momento, mientras estaba arrodillada junto a ese contenedor de basura, con el olor a comida podrida llenando mis fosas nasales, tomé una decisión. Encontraría a Luciana. De alguna manera, sin dinero, sin recursos, sin nada más que la determinación que una vez usé para construir un imperio, la encontraría. Y si aún estaba viva,
Si el destino me daba una última oportunidad, repararía el daño que causé hace tantos años. Era lo mínimo que podía hacer. Era lo único que me quedaba. Pasé los siguientes días intentando conseguir información. Visité el orfanato donde Luciana había sido dejada, pero el edificio ya no existía. Había sido demolido 10 años atrás y reemplazado por un edificio de apartamentos. Los registros, me dijeron, habían sido transferidos a las oficinas centrales de servicios sociales. Fui allí, aunque sabía que era inútil. Sin identificación oficial, sin dinero para sobornar a nadie, sin ninguna autoridad legal, no me darían información sobre niños adoptados o criados en el sistema. La recepcionista me miró con lástima y me pidió que me fuera antes de que llamara a seguridad. Estaba en un callejón sin salida. No había forma de encontrar a Luciana. 40 años era demasiado tiempo. El rastro estaba frío, perdido en la burocracia y el paso implacable del tiempo. Pero entonces el destino, o tal vez la justicia divina, intervino de la manera más inesperada. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una mujer llamada Luciana vivía su propia pesadilla. Tenía 35 años, trabajaba como asistente administrativa en una empresa de contabilidad, y estaba atrapada en un matrimonio que la destruía lentamente desde dentro. Luciana nunca conoció a sus padres. Creció en orfanatos, pasando de una institución a otra hasta cumplir 18 años. Nunca fue adoptada. Era una niña callada, tímida, que pasaba desapercibida entre tantos otros niños que también buscaban desesperadamente un hogar. Aprendió desde pequeña a no esperar nada de nadie, a no soñar demasiado alto, a conformarse con sobrevivir. A los 22 años conoció a Gustavo en una cafetería donde ella trabajaba para pagarse los estudios nocturnos. Él era 8 años mayor, parecía seguro de sí mismo, tenía un trabajo estable como vendedor de autos. Le dijo cosas hermosas, le prometió que nunca estaría sola de nuevo, que él sería la familia que siempre había anhelado. Luciana, hambrienta de afecto y pertenencia, creyó cada palabra. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla en el registro civil, sin invitados, sin celebración. Solo ellos dos y un par de testigos aleatorios que el juez les proporcionó. Los primeros años fueron tolerables. Gustavo trabajaba, ella también. Juntaron dinero y compraron una casa pequeña en un barrio modesto. No era mucho, pero era suyo. Era el primer lugar que Luciana podía llamar hogar de verdad. Pero lentamente, tan gradualmente que Luciana no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde, Gustavo comenzó a cambiar. Las palabras dulces se convirtieron en críticas constantes. Los gestos de afecto se transformaron en indiferencia. El hombre que prometió amarla se convirtió en alguien que apenas la toleraba. Gustavo comenzó a llegar tarde a casa, oliendo a perfume que no era el de Luciana. Comenzó a recibir llamadas que respondía en privado, mensajes de texto que escondía de su vista. Cuando ella preguntaba, él la acusaba de ser paranoica, celosa, insegura. «Es por tu culpa que busco atención en otros lugares», le decía con crueldad calculada. «Mira cómo te descuidas. Mira cómo te has dejado estar. ¿Qué hombre querría volver a casa con alguien como tú?» Luciana intentaba ser mejor. Se arreglaba más, cocinaba sus platos favoritos, hacía todo lo posible por complacerlo. Pero nada era suficiente. Gustavo siempre encontraba algo nuevo de que quejarse, algo más que criticar. Entonces, hace 6 meses, conoció a Ángela. Era una mujer de 30 años, atractiva, ambiciosa, sin escrúpulos. Trabajaba en el mismo concesionario que Gustavo y no perdió tiempo en seducirlo. No porque lo amara, sino porque vio una oportunidad. Gustavo era débil, manipulable, y Ángela sabía exactamente cómo explotar esas debilidades. La aventura comenzó de manera predecible. Encuentros secretos durante la hora del almuerzo, mensajes subidos de tono, promesas de una vida mejor juntos. Pero Ángela quería más que una simple aventura. Quería seguridad, estabilidad, una casa. Y Gustavo, completamente embelesado, estaba dispuesto a dárselo todo. Incluso si eso significaba quitárselo a Luciana. Una noche, hace 3 meses, Gustavo llegó a casa con Ángela. Sin previo aviso, sin preparación, simplemente apareció con ella y anunció que se quedaría a cenar.
Luciana, aturdida y humillada, sirvió la comida mientras ellos se sentaban en el sofá riéndose y coqueteando abiertamente, como si ella fuera invisible. «Prepara el cuarto de huéspedes para Ángela», ordenó Gustavo esa noche. «Se quedará con nosotros una temporada mientras busca departamento». Luciana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué? Gustavo, no puedes hablar en serio. Esta es nuestra casa. No puedes traer a tu amante a vivir aquí». Gustavo se levantó del sofá con movimientos lentos y deliberados. Se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. «Esta es mi casa», dijo con voz baja y amenazante. «Yo pago la hipoteca. Yo pago las cuentas. Tú solo vives aquí porque yo lo permito. Así que no me digas lo que puedo o no puedo hacer». Ángela observaba la escena con una sonrisa satisfecha, disfrutando cada segundo de la humillación de Luciana. «No te preocupes, querida», dijo con voz dulce y venenosa. «No seré ninguna molestia. De hecho, creo que nos llevaremos muy bien las tres». Esa fue la primera de muchas noches terribles. Ángela se instaló en la casa como si fuera la dueña. Reorganizó los muebles a su gusto, ocupó el baño principal durante horas, criticaba la comida de Luciana, se paseaba en ropa interior frente a Gustavo mientras Luciana intentaba mantener la compostura. Y lo peor de todo era que Gustavo lo permitía. Más que eso, lo alentaba. Parecía disfrutar viendo a Luciana sufrir, viendo cómo luchaba por mantener su dignidad en medio de la humillación constante. 2 meses atrás, Luciana descubrió que algo aún más siniestro estaba en marcha. Encontró documentos escondidos en el estudio de Gustavo, papeles legales que había estado preparando con la ayuda de un abogado corrupto. Estaba tramitando la transferencia completa de la propiedad de la casa a su nombre, eliminando el de Luciana de todos los documentos oficiales. La casa había sido comprada con dinero de ambos. Luciana había trabajado durante años ahorrando cada centavo para el pago inicial. Había dedicado incontables horas a renovarla, a convertirla en un hogar. Pero Gustavo, con la ayuda de contactos corruptos y documentos falsificados, estaba robándosela legalmente. Cuando Luciana lo confrontó, él simplemente se encogió de hombros. «Deberías haber leído mejor los papeles cuando firmaste», dijo con indiferencia. «Legalmente, esta casa siempre estuvo solo a mi nombre. Tú no tienes ningún derecho sobre ella». «Eso no es verdad», gritó Luciana, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Yo pagué la mitad del enganche. Yo he estado pagando la mitad de la hipoteca todos estos años. Esta casa es mía tanto como tuya». Gustavo se rió en su cara. «Demuéstralo». «Oh, espera, no puedes. Porque nunca guardaste los recibos, nunca documentaste nada. Fuiste una tonta confiada que creyó que el amor era suficiente». Se acercó a ella con ojos fríos. «El amor no vale nada, Luciana. El único poder real en este mundo viene del dinero y de los papeles con tu nombre en ellos». Ángela apareció detrás de Gustavo, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura de manera posesiva. «Pobrecita», dijo con falsa compasión. «Supongo que tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Porque nosotros nos quedaremos aquí, juntos, como la pareja que deberíamos haber sido desde el principio». Luciana sintió algo quebrarse dentro de ella. No era solo su corazón. Era su espíritu, su voluntad de seguir luchando en una batalla que claramente había perdido desde antes de comenzar. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró exponencialmente. Gustavo y Ángela dormían juntos en la habitación principal mientras Luciana se refugiaba en el pequeño cuarto de servicio. La torturaban psicológicamente con comentarios crueles, con muestras públicas de afecto, con recordatorios constantes de que ella no era deseada, no era querida, no tenía ningún lugar allí. Luciana dejó de comer adecuadamente. Perdió peso, desarrolló ojeras profundas, comenzó a tener ataques de pánico. Su trabajo se resintió porque no podía concentrarse. Sus compañeros empezaron a notar que algo andaba mal, pero ella era demasiado orgullosa para admitir la verdad humillante de su situación. Entonces llegó el día en que todo colapsó definitivamente. Fue un sábado por la mañana. Luciana estaba en la cocina preparando café cuando Gustavo entró con documentos en la mano y una sonrisa triunfante en el rostro. «Firmé los papeles», anunció con alegría cruel. «La casa es oficialmente mía. Solo mía. Y he decidido que es momento de que te vayas».
Luciana dejó caer la taza de café que sostenía. Se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos, igual que su vida. No puedes hacer esto, susurró con voz quebrada. No puedes echarme de mi propia casa. No es tu casa, corrigió Gustavo. Nunca lo fue. Y quiero que te vayas hoy. Ahora. Ángela y yo queremos privacidad. Ángela apareció en la puerta de la cocina, vestida solo con una bata que dejaba poco a la imaginación. Creo que es lo mejor para todos, dijo con fingida amabilidad. Luciana miró a Gustavo con ojos suplicantes, buscando algún rastro del hombre que alguna vez conoció, del hombre que le prometió que nunca estaría sola. Pero ese hombre ya no existía, si es que alguna vez existió realmente. En su lugar había un extraño cruel que disfrutaba de su dolor. Dame al menos unos días para encontrar un lugar, rogó Luciana, su voz apenas un susurro. No tengo a dónde ir. No tengo familia, no tengo amigos cercanos. Por favor, Gustavo, dame aunque sea una semana. Gustavo fingió pensar por un momento, llevándose un dedo a la barbilla en un gesto exagerado de consideración. No, dijo finalmente con una sonrisa. Quiero que te vayas ahora. Tienes una hora para empacar lo que puedas cargar y largarte. Si no lo haces, llamaré a la policía y te haré arrestar por invasión de propiedad privada. Pero esto es absurdo, gritó Luciana, la desesperación finalmente transformándose en rabia. Llevo 13 años viviendo aquí. 13 años pagando esta casa con mi trabajo. No puedes simplemente borrarme como si nunca hubiera existido. Ángela se acercó a Gustavo y lo besó en los labios de manera provocativa, asegurándose de que Luciana viera cada detalle. Ya escuchaste a mi amor, dijo cuando se separó de él. Tienes una hora. Yo misma cronometraré el tiempo. Sacó su teléfono celular y activó un temporizador con movimientos teatrales. 59 minutos, 58 segundos, 57 segundos. Mejor apúrate. Luciana subió corriendo las escaleras hacia el cuarto de servicio donde había estado durmiendo. Sus manos temblaban mientras sacaba una maleta vieja del armario y comenzaba a meter ropa de cualquier manera. Lágrimas caían sin control, empapando las prendas que intentaba doblar. Todo parecía una pesadilla surrealista de la que no podía despertar. Intentó llevarse algunas fotografías, pequeños recuerdos de su vida, objetos que habían sido significativos para ella. Pero Ángela apareció en la puerta del cuarto como un buitre vigilante. Solo tu ropa, ordenó con voz firme. Todo lo demás se queda. Los cuadros, los libros, los adornos. Todo fue comprado con el dinero de Gustavo, así que todo es suyo. Esa fotografía es mía, protestó Luciana señalando una imagen enmarcada de ella misma cuando era niña en el orfanato, la única foto que tenía de su infancia. Es lo único que tengo de cuando era pequeña. Por favor, déjame llevármela. Ángela tomó la fotografía y la examinó con indiferencia. Es fea, dijo finalmente. Pero supongo que puedes quedártela. Después de todo, es una imagen tuya de cuando eras patética y sin familia. Muy apropiado para dónde vas ahora. Le arrojó el marco a Luciana, quien apenas logró atraparlo antes de que se estrellara contra el suelo. 50 minutos después, Luciana estaba parada en la acera frente a la casa que había sido su hogar durante más de una década. Una maleta desgastada a su lado, la fotografía de su niñez abrazada contra su pecho, y absolutamente nada más. Gustavo cerró la puerta con fuerza, dejando muy claro que ya no era bienvenida allí. Se quedó allí parada durante varios minutos, mirando las ventanas de la casa, viendo las cortinas que ella misma había elegido, el jardín que había cuidado con tanto amor. Recordó todas las veces que había imaginado envejecer en ese lugar, criar hijos allí, construir recuerdos felices. Todos esos sueños ahora eran cenizas. El cielo comenzó a nublarse, amenazando con lluvia. Luciana cargó su maleta y comenzó a caminar sin rumbo fijo. No tenía a dónde ir. Su salario apenas le alcanzaba para sobrevivir cuando vivía con Gustavo y compartían gastos. Ahora, sola, con todos los ahorros que tenía guardados robados por su esposo a través de transferencias bancarias fraudulentas que había descubierto demasiado tarde, no tenía recursos para rentar nada. Pensó en ir a un refugio para mujeres, pero el orgullo la detenía. Todavía no estaba lista para admitir públicamente la magnitud de su fracaso. Todavía se aferraba a un último hilo de dignidad que no quería soltar. Caminó durante horas por las calles de la ciudad,
arrastrando la maleta que se hacía más pesada con cada paso. Sus brazos dolían, sus piernas temblaban, su espalda gritaba por descanso. Pero no había descanso disponible para ella. No había ningún lugar donde pudiera detenerse y sentirse segura. La tarde dio paso a la noche. Las luces de la ciudad se encendieron una por una, creando un contraste cruel entre la belleza artificial de la urbe y la oscuridad absoluta que Luciana sentía en su alma. Pasó junto a restaurantes donde las personas cenaban felices, junto a hogares iluminados donde las familias se reunían, junto a parejas que caminaban tomadas de la mano. Todos tenían un lugar al que pertenecer. Todos menos ella. Finalmente, exhausta más allá de lo que su cuerpo podía soportar, se detuvo en una pequeña plaza. Era el mismo parque donde, sin saberlo, Lidia había pasado sus primeras noches en la calle semanas atrás. El destino, con su sentido del humor cruel e irónico, estaba comenzando a tejer los hilos que conectarían sus vidas. Luciana encontró un banco vacío y se dejó caer sobre él con un suspiro que parecía salir desde lo más profundo de su ser. Colocó la maleta a su lado y abrazó la fotografía contra su pecho. Miró la imagen de esa niña de 5 años, huérfana y sola, y se dio cuenta de que no había cambiado nada en 30 años. Seguía siendo esa misma niña perdida, buscando desesperadamente un lugar donde pertenecer. ¿Por qué?, susurró al cielo oscuro. ¿Por qué me abandonaron mis padres? ¿Por qué nunca nadie me quiso lo suficiente para quedarse? ¿Qué hice mal? Por supuesto, el cielo no respondió. Nunca lo hacía. Luciana había pasado toda su vida haciendo preguntas sin respuesta, buscando razones que nunca llegaban. Su madre biológica era un misterio completo. Solo sabía, por los escasos registros del orfanato, que su madre se llamaba Hilda, que había muerto durante el parto, y que no había información sobre su padre. Hilda. Era un nombre que Luciana repetía a veces en voz baja, como un mantra o una oración. Era la única conexión que tenía con sus orígenes, el único hilo que la ataba a una historia que nunca conocería completamente. A veces fantaseaba sobre quién habría sido su madre. ¿Era amable? ¿Hubiera sido una buena madre si hubiera vivido? ¿La hubiera amado? ¿Y su padre? Ese era un misterio aún más profundo. No había ningún nombre en su acta de nacimiento. Ninguna pista sobre quién era o qué le había pasado. Luciana había intentado investigar cuando era más joven, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Los registros estaban incompletos. Las personas que pudieron haber sabido algo ya habían fallecido o desaparecido, y eventualmente se rindió. Tal vez era mejor no saber. Tal vez la verdad sería aún más dolorosa que la ignorancia. La temperatura bajó considerablemente cuando la noche se hizo más profunda. Luciana comenzó a temblar. Su chaqueta delgada era insuficiente contra el frío que penetraba hasta los huesos. Miró a su alrededor y vio a otras personas sin hogar empezando a instalarse en varios rincones del parque. Algunos tenían mantas, otros cartones para protegerse del suelo frío. Ella no tenía nada de eso. Abrió su maleta y sacó 2 suéteres, poniéndoselos uno encima del otro en un intento desesperado por mantener el calor. Luego sacó una toalla y la usó como manta improvisada, aunque era ridículamente pequeña para cubrir su cuerpo completo. Se acurrucó en posición fetal en el banco, abrazando la fotografía de su niñez como si fuera un talismán protector. Intentó dormir, pero el frío, el miedo y la incomodidad hacían imposible el descanso. Cada sonido la sobresaltaba. Cada sombra que se movía la llenaba de pánico. Escuchó gritos a lo lejos, sirenas de policía, el llanto de un bebé en algún apartamento cercano. La ciudad nunca dormía realmente, solo cambiaba su personalidad cuando caía la noche. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Luciana vigilaba su maleta constantemente, aterrada de que alguien intentara robársela. Era lo único que le quedaba en el mundo. Si perdía eso, perdería literalmente todo. Cuando finalmente amaneció, Luciana tenía todo el cuerpo adolorido, los ojos hinchados de llorar, la garganta seca de sed. Se levantó del banco con movimientos rígidos, cada articulación protestando el maltrato de la noche anterior. Necesitaba encontrar un baño, necesitaba agua, necesitaba pensar en qué hacer a continuación. Pero antes de que pudiera moverse, algo captó su atención. A unos 20 metros de distancia, en otro banco, había una mujer anciana. Su aspecto era deplorable, ropa sucia y rasgada, cabello gris enredado, rostro demacrado por el hambre y el sufrimiento.
Pero no fue su apariencia lo que llamó la atención de Luciana. Fue el hecho de que la anciana la estaba mirando con una intensidad casi desesperada, como si hubiera visto un fantasma. Lidia había pasado otra noche terrible en ese parque, su cuerpo debilitándose más con cada día que pasaba en las calles. El hambre era una compañera constante, un vacío que nunca se llenaba completamente con las sobras que conseguía de los contenedores o las comidas escasas de los refugios. Pero peor que el hambre era la soledad, ese vacío emocional que ninguna cantidad de comida podría satisfacer. Esa mañana se había despertado temprano, como siempre, con el cuerpo adolorido y la mente nublada por la falta de sueño decente. Se había sentado en su banco habitual, ese que había comenzado a considerar como su territorio en las últimas semanas. Estaba mirando sin ver realmente, perdida en sus pensamientos oscuros, cuando la vio. Una mujer joven acababa de levantarse de un banco cercano. Estaba despeinada, claramente había pasado la noche allí, con una maleta a su lado. Pero no fue su situación de indigencia lo que hizo que el corazón de Lidia se detuviera por completo. Fue su rostro. Fue la forma de sus ojos, la línea de su mandíbula, la manera en que el sol de la mañana iluminaba sus rasgos. Era idéntica a Lorenzo. Absolutamente idéntica. Lidia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No podía ser. Después de 40 años, después de haber buscado sin éxito durante semanas, el destino la ponía frente a frente con la única persona que había estado buscando. Luciana. Tenía que ser ella. No había otra explicación posible para ese parecido tan impresionante con el hombre que había sido el padre de esa niña. Las manos de Lidia comenzaron a temblar incontrolablemente. Quiso levantarse, caminar hacia ella, decirle algo, lo que fuera. Pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Qué podría decirle? Hola, creo que eres la hija del hombre que amé hace 40 años, la hija cuya madre murió por mi culpa, la niña que abandoné a su suerte en un orfanato. No había palabras adecuadas para esa situación. Luciana notó que alguien la miraba y volteó en dirección a Lidia. Sus ojos se encontraron por un momento, y Lidia vio algo en esa mirada que le partió el corazón. Vio dolor, confusión, soledad. Vio el reflejo de su propia desesperación. Esta mujer joven estaba sufriendo tanto como ella, tal vez incluso más. Luciana apartó la mirada rápidamente, claramente incómoda por la tensión. Tomó su maleta y comenzó a caminar hacia el otro lado del parque, alejándose de Lidia. Y en ese momento, Lidia sintió pánico. No podía dejarla ir. No podía perder esta oportunidad que el destino le había dado de manera tan inesperada. Se levantó del banco con movimientos torpes, sus piernas débiles protestando el esfuerzo. «Espera», intentó gritar, pero su voz salió como un graznido áspero. La mujer no la escuchó, o eligió ignorarla, y siguió caminando. Lidia intentó apurar el paso, pero el mundo comenzó a girar violentamente a su alrededor. No había comido nada decente en 3 días. Su cuerpo estaba al límite de sus fuerzas. Dio 3 pasos más antes de que sus rodillas cedieran. El suelo se acercó rápidamente a su rostro, y lo último que vio antes de que la oscuridad la consumiera fue la imagen de Luciana volteándose al escuchar el ruido de su caída. Cuando Lidia recobró la conciencia, estaba recostada en el pasto del parque con la cabeza apoyada en algo suave. Abrió los ojos lentamente y vio el rostro de Luciana inclinado sobre ella, sus ojos llenos de preocupación genuina. «No se mueva», dijo Luciana con voz suave. Se desmayó. «Le traje agua». Le acercó una botella de plástico a los labios, y Lidia bebió con avidez, el líquido refrescante bajando por su garganta reseca. «Gracias», logró susurrar Lidia cuando terminó de beber. Su voz sonaba débil, quebrada. «Hace días que no me siento bien». Luciana asintió con comprensión. No había juicio en sus ojos, solo empatía. «¿Cuánto tiempo lleva en la calle?», preguntó mientras ayudaba a Lidia a sentarse lentamente. «Casi 1 mes», respondió Lidia. «Perdí todo. Mi familia, mi casa, mi dinero. Todo». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. La gentileza de esta extraña, después de semanas de indiferencia y crueldad por parte del mundo, había roto las últimas defensas de Lidia. «Yo también acabo de perderlo todo», dijo Luciana en voz baja, sentándose en el pasto junto a Lidia. «Mi esposo me echó de la casa. Después de 13 años de matrimonio, después de todo lo que construí con él, me quitó todo y me puso en la calle.
Su voz se quebró al hablar. Anoche fue mi primera noche sin un techo sobre la cabeza. Lidia miró a esta mujer joven con nueva comprensión. Compartían más que solo un parecido físico con Lorenzo. Compartían el dolor de la traición, la experiencia devastadora de perderlo todo de la noche a la mañana, la soledad absoluta de no tener a nadie en el mundo que se preocupara por ellas. Lo siento mucho, dijo Lidia con sinceridad. Nadie merece pasar por esto, especialmente alguien tan joven como tú. Extendió su mano temblorosa y la colocó sobre la de Luciana en un gesto de consuelo. ¿Cómo te llamas? Luciana, respondió ella, y Lidia tuvo que morderse el labio para no soltar un grito. Era ella. Definitivamente era ella. ¿Y usted? Lidia, respondió con voz apenas audible. Me llamo Lidia. El nombre claramente no significaba nada para Luciana, lo cual tenía sentido. Ella no sabía nada sobre la mujer que había destruido la vida de su madre, la mujer que la había condenado a crecer sin familia. Mucho gusto, Lidia, dijo Luciana con una pequeña sonrisa triste. Ojalá nos conociéramos en mejores circunstancias. Se quedaron sentadas en silencio durante varios minutos, ambas perdidas en sus propios pensamientos oscuros. El parque comenzó a llenarse lentamente de gente. Madres con cochecitos de bebé, ancianos que salían a caminar, estudiantes tomando atajos hacia sus escuelas. Todos pasaban junto a ella sin mirar realmente, sin ver a las dos mujeres rotas sentadas en el pasto. No sé qué voy a hacer, admitió finalmente Luciana, rompiendo el silencio. No tengo dinero, no tengo familia, no tengo amigos reales a quienes recurrir. Siempre estuve sola, incluso antes de que Gustavo me traicionara. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. A veces pienso que tal vez estoy maldita, que tal vez hay algo inherentemente malo en mí que hace que las personas no puedan amarme. Las palabras de Luciana fueron como un puñetazo directo al estómago de Lidia. Esta mujer joven, inocente, que no había hecho nada para merecer su sufrimiento, estaba pagando las consecuencias de las acciones crueles de Lidia décadas atrás. Si Lidia no hubiera expulsado a Hilda, si hubiera permitido que Lorenzo estuviera con la mujer que amaba, Luciana habría crecido con una familia. Habría conocido el amor de un padre, aunque su madre hubiera muerto. Pero Lidia le había robado incluso eso. No eres tú, dijo Lidia con voz firme, tomando ambas manos de Luciana entre las suyas. Créeme, no es nada que hayas hecho. A veces las personas malas toman decisiones egoístas que afectan a inocentes. Y los inocentes pasan toda su vida cargando con consecuencias que nunca merecieron. Miró directamente a los ojos de Luciana, esos ojos que se parecían tanto a los de Lorenzo. Pero no significa que estés maldita. Solo significa que has tenido mala suerte de cruzarte con gente terrible. Luciana asintió lentamente, aunque no parecía completamente convencida. ¿Usted tiene familia?, preguntó cambiando de tema. ¿Alguien que pueda ayudarla? Lidia negó con la cabeza. Tengo un hijo, pero él es quien me puso en esta situación. Me demandó, me quitó todo lo que tenía, y ahora ni siquiera me dirige la palabra. La amargura en su voz era palpable. Supongo que es el karma. Pasé toda mi vida siendo una madre terrible, y ahora estoy recibiendo exactamente lo que sembré. Lo siento, dijo Luciana con empatía genuina. Debe ser horrible que tu propio hijo te traicione así. Lo es, admitió Lidia. Pero entiendo por qué lo hizo. Nunca le di el amor que necesitaba. Nunca fui la madre que merecía. Estaba tan obsesionada con el éxito, con demostrarle al mundo que podía construir un imperio, que olvidé lo más importante. Miró al cielo, parpadeando para contener las lágrimas. Y ahora que lo perdí todo, ahora que finalmente entiendo lo que realmente importa, es demasiado tarde. El estómago de Luciana gruñó ruidosamente, interrumpiendo el momento. Se sonrojó de vergüenza. Perdón. No he comido desde ayer en la mañana. Lidia sintió una punzada de dolor al escuchar eso. Yo tampoco he comido bien en días, admitió. Pero conozco un comedor comunitario que abre en 1 hora. Sirven desayuno gratis. No es mucho, pero es mejor que nada. Hizo una pausa, dudando antes de continuar. ¿Quieres venir conmigo? Es más seguro ir acompañada que sola. Luciana la miró con sorpresa, como si no pudiera creer que alguien le estuviera ofreciendo compañía. ¿Estás segura?
No quiero ser una molestia. No eres ninguna molestia, dijo Lidia con firmeza. Además, creo que ambas necesitamos no estar solas en este momento. Extendió su mano y Luciana la tomó, ayudando a la anciana a ponerse de pie. Ambas tambalearon ligeramente, débiles por el hambre y la exposición, pero se sostuvieron mutuamente. Caminaron lentamente hacia el comedor comunitario, cada una arrastrando su maleta, unidas por circunstancias que ninguna de las dos comprendía completamente todavía. Durante el camino, hablaron de cosas superficiales al principio: el clima, las calles peligrosas que debían evitar, los mejores lugares para conseguir agua potable gratuita. Pero gradualmente, la conversación se volvió más profunda. Luciana habló sobre su infancia en orfanatos, sobre la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar, sobre cómo había pasado toda su vida buscando desesperadamente a alguien que la quisiera lo suficiente para quedarse. Siempre me pregunté quiénes fueron mis padres, dijo Luciana mientras esperaban en la fila del comedor. Lo único que sé es que mi madre se llamaba Hilda y que murió cuando yo nací. Sobre mi padre, no sé absolutamente nada. Ni siquiera un nombre. Lidia sintió que su corazón se detenía. Escuchar el nombre de Hilda saliendo de los labios de Luciana hizo que todo se volviera dolorosamente real. Esta no era una fantasía o una coincidencia. Esta era realmente la hija de la mujer cuya muerte llevaba en su conciencia durante 40 años. Tu madre debió haberte amado mucho, logró decir Lidia, su voz temblorosa de emoción contenida. Seguramente habría dado cualquier cosa por quedarse contigo. Eso es lo que me gusta pensar, respondió Luciana con una sonrisa triste. Pero a veces me pregunto si tal vez ella no me quería. Tal vez por eso murió, porque su cuerpo simplemente se rindió porque no quería traerme al mundo. Negó con la cabeza. Sé que suena terrible, pero cuando creces sin nadie, tu mente inventa todo tipo de explicaciones oscuras. No, dijo Lidia con firmeza, tomando las manos de Luciana entre las suyas. No pienses eso nunca. Tu madre no eligió morir. La vida a veces es cruelmente injusta, pero eso no significa que no te quisiera. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Estoy segura de que si hubiera tenido la oportunidad, habría sido una madre maravillosa para ti. Durante las siguientes semanas, Lidia y Luciana se volvieron inseparables. Compartían comida cuando conseguían algo, se turnaban para vigilar mientras la otra dormía, se protegían mutuamente de los peligros de la calle. Poco a poco, entre el sufrimiento compartido, comenzó a formarse un vínculo genuino. Lidia encontró en Luciana algo que nunca tuvo con Elías, una conexión emocional real. Luciana era amable, considerada, llena de empatía a pesar de todo el dolor que había sufrido. Tenía una fortaleza interior que Lidia admiraba profundamente. Y lo más importante, Luciana parecía genuinamente disfrutar de la compañía de Lidia, algo que ni su propio hijo había hecho en décadas. Para Luciana, Lidia se convirtió en la figura materna que nunca había tenido. La anciana la aconsejaba, la protegía, la consolaba cuando las noches se volvían demasiado difíciles. Había una sabiduría en Lidia, producto de décadas de experiencia, que Luciana encontraba reconfortante. Por primera vez en su vida, no se sentía completamente sola. Un día, mientras descansaban en un refugio para mujeres, Luciana compartió más detalles sobre su vida. Gustavo no siempre fue malo, dijo mientras miraba por la ventana. O tal vez sí lo era y yo estaba demasiado desesperada por amor para darme cuenta. Crecí sin familia, así que cuando alguien me prestaba atención, me aferraba a eso como si fuera lo más valioso del mundo. Eso no es tu culpa, dijo Lidia suavemente. Todos merecemos amor. Y cuando no lo recibimos durante la infancia, buscamos llenar ese vacío de maneras que a veces no son saludables. Sabía de lo que hablaba, aunque por razones diferentes. Ella había llenado su vacío con ambición y dinero, descuidando las relaciones que realmente importaban. ¿Alguna vez se arrepintió de algo tan profundamente que le dolió físicamente?, preguntó Luciana de repente. Algo que desearía poder cambiar, pero sabe que nunca podrá. Lidia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Sí, respondió con voz quebrada. Cada día de mi vida me arrepiento de decisiones que tomé hace mucho tiempo. Decisiones que lastimaron a personas inocentes de maneras que nunca podré reparar completamente. ¿Cómo vive con eso?, preguntó Luciana, volteando a mirarla directamente. ¿Cómo sigue adelante sabiendo que causó daño?
No lo sé, admitió Lidia honestamente. Supongo que sigues respirando porque no tienes otra opción. Y esperas que tal vez, de alguna manera, puedas hacer algo bueno que compense aunque sea una pequeña parte del daño que causaste. Tomó la mano de Luciana. Y cuando el universo te da una segunda oportunidad, haces todo lo posible por no desperdiciarla. Pasaron 2 meses más en las calles. Lidia enseñó a Luciana cómo sobrevivir, cómo mantenerse segura, cómo conservar la dignidad incluso en las circunstancias más degradantes. Y Luciana cuidaba de Lidia cuando su salud flaqueaba, cuando el cansancio era demasiado, cuando el peso de los años amenazaba con aplastarla. Una tarde, mientras estaban sentadas en su banco habitual del parque, Luciana sacó la fotografía de su infancia que había logrado salvar. «Esta es la única imagen que tengo de cuando era niña», dijo mostrándosela a Lidia. «Fue tomada en el orfanato cuando tenía 5 años». Lidia tomó la fotografía con manos temblorosas y la examinó cuidadosamente. La niña en la imagen tenía los ojos de Lorenzo, su misma expresión seria pero gentil. Era innegable el parecido. Pero había algo más en esa fotografía, algo escrito en la parte de atrás que Lidia no había notado antes. Le dio la vuelta y vio palabras escritas con letra temblorosa: Luciana, hija de Gilda Morales y Lorenzo Vega. Nacida el 15 de marzo. Que Dios te proteja siempre. Lorenzo Vega. Ahí estaba, el nombre completo del hombre que Lidia había amado y destruido simultáneamente. La confirmación definitiva de que esta mujer junto a ella era exactamente quien había estado buscando. Las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Lidia sin control. Luciana se alarmó inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Dije algo malo?» «No», logró decir Lidia entre sollozos. «No es nada que hayas dicho». Devolvió la fotografía con manos temblorosas. «Es solo que, verte así, tan joven y vulnerable, me recuerda todo lo que perdí en mi vida. Todos los momentos que desperdicié persiguiendo cosas que no importaban». Luciana la abrazó, algo que había hecho muchas veces en los últimos meses. Lidia se aferró a ella como si fuera un salvavidas en medio del océano. Este abrazo, este consuelo, valía más que todos los millones que había acumulado durante su vida. «Usted es la persona más amable que he conocido», susurró Luciana contra su hombro. «Sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero siento como si la hubiera conocido toda mi vida. Es extraño, pero me siento más segura con usted que con cualquier otra persona que haya conocido, incluyendo a Gustavo». Las palabras de Luciana fueron como bálsamo en las heridas de Lidia. «Yo siento lo mismo», admitió. «Eres como la hija que nunca tuve la oportunidad de conocer realmente. Mi hijo biológico me odia, y probablemente tiene razones válidas para hacerlo. Pero tú me has mostrado más amor y compasión en estos meses que él en toda su vida». Se quedaron abrazadas durante largo rato, 2 almas rotas encontrando consuelo en la compañía de la otra, sin saber aún que la sangre y la historia las conectaban de maneras que pronto descubrirían. La revelación llegó de la manera más inesperada. Estaban en el refugio una tarde cuando una trabajadora social se acercó a Luciana con documentos viejos que habían encontrado durante una reorganización de archivos. «Estos son registros antiguos del orfanato donde creciste», explicó. «Pensamos que tal vez querrías tenerlos». Entre los papeles había una carta sellada, amarillenta por el tiempo, con el nombre de Luciana escrito en el sobre. «Esta carta fue dejada por tu madre antes de morir», dijo la trabajadora social. «Debió haberse perdido en los archivos durante todos estos años. Lo siento mucho por el retraso». Luciana tomó la carta con manos temblorosas. Lidia estaba a su lado, sintiéndose cada vez más mareada. Sabía lo que venía, sabía que la verdad estaba a punto de explotar de la manera más devastadora posible. Luciana abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Mi querida Luciana, si estás leyendo esto, significa que no sobreviví para criarte como quería. Tu padre se llamaba Lorenzo Vega. Era un hombre bueno que me amó profundamente. Nos separaron por diferencias de clase, por culpa de una mujer llamada Lidia Saucedo que no soportaba verlo feliz conmigo. Ella nos destruyó con sus amenazas y su crueldad. Lorenzo murió de tristeza meses después. Yo morí sola trayéndote al mundo. Pero tú, mi amor, tú eres inocente de todo esto. Eres el fruto de un amor verdadero. Perdona a Lidia si alguna vez la conoces.
El odio solo envenenará tu corazón como envenenó el de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luciana levantó la vista lentamente, mirando a Lidia con una mezcla de incredulidad y horror creciente. «Usted», susurró. «Usted es Lidia Saucedo. Usted es la razón por la que crecí sin padres. Usted es la razón por la que mi madre murió sola». Lidia no podía hablar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía lentamente, aceptando la acusación porque era completamente cierta. «Lo siento», logró decir finalmente. «Lo siento tanto, Luciana. He pasado 40 años arrepintiéndome de lo que hice. Cuando te vi en el parque ese día, supe quién eras. Y desde entonces, cada momento que he pasado contigo ha sido un intento desesperado de reparar lo irreparable». Luciana se levantó bruscamente, alejándose de Lidia como si su simple proximidad quemara. «¿Todo este tiempo lo supo? Todo este tiempo supo quién era yo y no me dijo nada». Su voz se elevaba con cada palabra. «Me dejó creer que finalmente había encontrado a alguien que me quería, cuando en realidad usted era la persona responsable de toda mi miseria». «No era así», suplicó Lidia, intentando acercarse, pero Luciana retrocedió. «Sí, sabía quién eras. Pero el cariño que siento por ti es real. Lo que hemos compartido estos meses es genuino. Eres como la hija que nunca tuve. Por favor, tienes que creerme». «¿Cómo puedo creer algo de lo que dice?», gritó Luciana. «Usted destruyó a mis padres. Por su culpa crecí sin amor, sin familia, sin saber de dónde venía. Y ahora descubro que la mujer en quien había empezado a confiar, la única persona en el mundo que parecía importarle lo que me pasara, es la misma que causó todo esto». Lidia cayó de rodillas, sollozando sin control. «Tienes razón en odiarme. Tienes razón en no creer nada de lo que digo. Pero por favor, escúchame una vez más». Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Cuando expulsé a tu madre, cuando amenacé a Lorenzo, era una mujer diferente. Era cruel, egoísta, obsesionada con el éxito a cualquier costo. Y pasé 40 años pagando por esos pecados. Perdí a mi hijo por la misma crueldad que mostré con tus padres. Perdí todo lo que tenía porque el karma finalmente me alcanzó». «No me importa su sufrimiento», dijo Luciana con voz fría. «No compensa lo que me hizo. No devuelve a mis padres a la vida. No me da los 35 años de familia que me robó». «Lo sé», admitió Lidia. «Nada de lo que haga compensará el daño que causé. Pero hay algo que necesitas saber». Con manos temblorosas, sacó de su maleta los documentos que había guardado desde el tribunal. «Cuando Elías me quitó todo en ese juicio, él pensó que me había dejado sin nada. Pero hay algo que él no sabía». Extendió los papeles hacia Luciana, quien los tomó con desconfianza. «Meses antes del juicio, cuando vi que Elías estaba planeando algo, transferí la mayoría de mis acciones más valiosas a una holding internacional bajo un nombre corporativo que él nunca rastreó. Son acciones de la empresa principal, las más lucrosas. Valen aproximadamente $15 millones. Luciana miró los documentos sin comprender. «¿Por qué me está diciendo esto?». «Porque son tuyas», dijo Lidia firmemente. «He estado esperando el momento adecuado para transferirlas a tu nombre. Son la herencia que tu padre nunca pudo dejarte. Es el futuro que tu madre quería darte. Y es lo mínimo que puedo hacer para reparar una fracción del daño que causé». «No quiero su dinero manchado de sangre», dijo Luciana, arrojando los papeles al suelo. «No es mi dinero», corrigió Lidia. «Es el legado de Lorenzo. Él era hijo de una familia adinerada. Si hubiera vivido, si yo no lo hubiera destruido, tú habrías heredado una fortuna. Esto es solo una fracción de lo que te corresponde por derecho». Se levantó lentamente, cada movimiento mostrando su edad y debilidad. «Acéptalo o no, los papeles ya están en proceso de transferencia a tu nombre. Encontrarás una carta en mi maleta con las instrucciones completas. Un abogado te contactará pronto». Luciana la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué hacer esto ahora?». «Porque tu madre me lo pidió en su carta hace 40 años», respondió Lidia. «Me suplicó que cuidara de ti. Y fallé durante 40 años. Pero ahora, aunque me odies, aunque nunca me perdones, puedo asegurarme de que al menos tengas seguridad financiera.
Que nunca más tengas que dormir en las calles. Que nunca más un hombre como Gustavo pueda quitarte todo. Los días siguientes fueron los más difíciles. Luciana se alejó de Lidia, procesando la revelación devastadora. Lidia respetó su espacio, aunque cada momento lejos de ella era una agonía. Había encontrado a la única persona en el mundo que le importaba, solo para perderla al conocer la verdad. 2 semanas después, Luciana regresó al refugio donde sabía que encontraría a Lidia. La anciana estaba sentada sola, más demacrada que nunca, claramente no había estado comiendo. Cuando vio a Luciana, sus ojos se iluminaron con una esperanza dolorosa. Leí la carta de mi madre una y otra vez, comenzó Luciana sin preámbulo. Y la última línea sigue resonando en mi mente. Ella dijo que te perdonara, que el odio solo envenenaría mi corazón. Hizo una pausa. No sé si puedo perdonarte completamente. Lo que hiciste fue imperdonable. Pero tampoco puedo odiarte, porque estos meses contigo fueron los primeros en mi vida donde realmente me sentí amada. Lidia comenzó a llorar silenciosamente. Luciana continuó. Aceptaré el dinero, pero con una condición. Que vengas a vivir conmigo. No como mi benefactora, sino como mi familia. Porque aunque me duela admitirlo, eso es lo que somos ahora. Familia rota, imperfecta, construida sobre ruinas y arrepentimiento. Pero familia al fin. Un mes después, Luciana firmó los papeles que la convertían en millonaria. Compró una casa acogedora en un barrio tranquilo. 2 habitaciones, un jardín pequeño, un lugar para sanar. Lidia se mudó con ella, y aunque las primeras semanas fueron incómodas, llenas de silencios pesados y conversaciones difíciles, gradualmente encontraron un ritmo. Lidia le contó todo sobre Lorenzo, cada detalle que recordaba. Luciana escuchaba con hambre, absorbiendo información sobre el padre que nunca conoció. Y poco a poco, el perdón comenzó a florecer donde solo había habido dolor. En cuanto a los villanos, el karma se encargó de ellos sin que Lidia o Luciana movieran un dedo. Elías descubrió demasiado tarde que la casa y propiedades que ganó estaban cargadas de deudas ocultas. Perdió todo intentando saldarlas y terminó más pobre que cuando empezó, abandonado por su esposa que solo estaba interesada en su dinero. Gustavo y Ángela descubrieron que la casa robada tenía problemas legales graves. Gustavo fue investigado por fraude y perdió su trabajo. Ángela lo abandonó inmediatamente. Terminó solo, arruinado, viviendo exactamente la vida que había impuesto a Luciana. 3 meses después, Luciana descubrió que estaba embarazada. Había concebido justo antes de que Gustavo la echara. Cuando le dio la noticia a Lidia, la anciana lloró de alegría. Una nueva generación, susurró. Una oportunidad de hacerlo bien esta vez. Cuando nació la bebé, una niña hermosa con los ojos de Lorenzo, la llamaron Hilda. Y Lidia, sosteniendo a su nieta en brazos, finalmente sintió que el círculo se había cerrado. El dolor que causó 40 años atrás nunca desaparecería completamente, pero al menos ahora había algo hermoso creciendo de esas cenizas. Vivían juntas en paz, abuela y madre, criando a la pequeña Hilda con todo el amor que las generaciones anteriores nunca recibieron. Y aunque el pasado seguía siendo doloroso, el presente era suyo para construir algo mejor.